En esta sección consideraremos el significado de la primera derivada de una función en relación con su gráfica. Puntos críticos. Primera derivada. Son los puntos donde la derivada se hace cero o no existe en ese punto. A. Si una función cambia de decreciente a creciente en ese punto crítico, entonces ese punto crítico se convierte en un valor mínimo relativo. Veamos que para valores menores que b, es decir, f' de x menor que 0, la gráfica es decreciente. Y para valores mayores que b, es decir, f' de x mayor que 0, la gráfica es creciente. Cuando se dice que una función es creciente. Para ello tomaremos como ejemplo la gráfica de la siguiente función f. De esta gráfica vamos a tomar dos puntos cualesquiera. El primer punto corresponde a la abscisa x1 con su respectiva ordenada y1. Para el segundo punto vamos a aumentar el valor de x a x2. Entonces, el segundo punto que vamos a tomar de esta curva corresponde a la abscisa x2 y a su respectiva ordenada y2. Ahora, si nos fijamos en la gráfica, nos daremos cuenta que mientras que el x ha aumentado de x1 a x2, lo mismo ha sucedido con el valor de y. Se ha incrementado desde y1 hasta y2. Cuando esto sucede en una función, se dice que la función es creciente. Entonces, en nuestro ejemplo, la función f crece. Considerando esto, vamos a definir a la función creciente. Digamos entonces que para todo valor de x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función f aquí, se puede decir que si el valor de x1 es menor que el valor de x2, entonces los respectivos valores de y, es decir, el valor de y1 y el valor de y2, mantienen la misma relación que las x. Es decir, y1 es menor que y2. A manera de conclusión, podemos decir una función es creciente cuando el x aumenta, sus respectivos y también aumentan. Para averiguar si una gráfica de una función es creciente o no, solo basta observar a dicha gráfica de izquierda a derecha. Por favor, tengan presente la referencia, de izquierda a derecha. Entonces, a esta gráfica la vamos a observar como a todas las gráficas de izquierda a derecha. Si la gráfica de izquierda a derecha va hacia arriba, como en este ejemplo, se dice que la gráfica de la función es creciente. Entonces tenemos aquí un ejemplo de función creciente. De esa manera se observa si la función es creciente o no a partir de su gráfica. Insisto, la referencia siempre es de izquierda a derecha. Ahora analicemos el literal b. Si una función cambia de creciente a decreciente en ese punto crítico, entonces ese punto crítico se convierte en un valor máximo relativo. Notemos que para valores menores que b, es decir, f' de x mayor que 0, la gráfica es creciente. Y para valores mayores que b, es decir, f' de x menor que 0, la gráfica es decreciente. Cuando
cuando una función es decreciente. Para ello tomaremos como ejemplo la gráfica de esta función. De esta gráfica también vamos a tomar dos puntos cualesquiera. El primer punto corresponde a la abscisa x sub 1 y a su respectiva ordenada y sub 1. Para tomar el segundo punto, vamos a incrementar el valor de x a x sub 2. Entonces, el segundo punto que vamos a tomar de esta gráfica sería o correspondería a la abscisa x sub 2 y a su respectiva ordenada y sub 2. Bien, si nos fijamos ahora aquí en la gráfica, nos daremos cuenta que mientras que el x se ha incrementado desde x sub 1 a x sub 2, los valores de y han disminuido desde y sub 1 hasta y sub 2. Cuando esto sucede en una función, se dice que la función es decreciente. Entonces, en nuestro ejemplo, la función f decrece. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer la definición de una función decreciente. Decimos que para todo valor de x sub 1 y x sub 2 que pertenecen al dominio de la función f, se puede decir lo siguiente, que si el valor de x sub 1 es menor que el valor de x sub 2, entonces los respectivos valores de y, es decir, el valor de y sub 1 y el valor de y sub 2, tienen una relación en sentido contrario a las x. Eso significa que y sub 1 sería mayor que y sub 2. Y a manera de conclusión, podemos decir que una función decreciente se caracteriza por que cuando la x incrementa, los respectivos valores de y disminuyen. Ahora vayamos a ver cuando una gráfica de una función es decreciente. Como ya lo mencionamos en una de las gráficas anteriores, la referencia para averiguar si una gráfica o si una función crece o no es observándolo de izquierda a derecha. Hay que mirar a la gráfica siempre de izquierda a derecha. Cuando la gráfica de izquierda a derecha se va hacia abajo, como en este caso, se dice que la función es decreciente.